Queridos amigos, amigas, seguidores, personas que han seguido estas lecturas del tarot, son 100 lecturas, ya me quedan 12 lecturas para terminar este acto de psicomagia, donde leí 100 tarot para agradecer la colecta sagrada que se hizo para realizar mi película Poesía sin fin. Hoy no puedo agradecer a alguien en particular porque no puso su nombre. No hay nombre, es una persona anónima, es mujer, tiene 40 años, es todo lo que sé. Y entonces le respondo a todas las mujeres de 40 años que tengan la misma pregunta que mi consultante. La pregunta es: ¿qué pregunta puedo hacer para que sea útil para mí actualmente? O sea, no te doy mi nombre, entonces no te puedes dirigir a mí y no te hago ninguna pregunta. Diciendo, bueno, ¿qué pregunta te puedo hacer? Y me preguntas a mí, ¿qué pregunta puedes hacer tú? Bueno, me sometes a una prueba, veamos si me resulta esta prueba. Hay 3 cartas, el 17. Vamos por partes. La estrella. Tienes aquí el juicio, la carta número 20. Y tienes aquí el mundo, la carta 21. ¿Qué tienen de común estas 3 cartas? Tienen mucho en común, pero de común, hay una mujer desnuda, otra mujer desnuda y una tercera mujer desnuda. Y todas estas mujeres desnudas tienen un gran potencial. Esta mujer desnuda de la estrella, por su comunicación con el planeta Tierra y todo el cosmos, está recibiendo esta gran energía y la está dando al mundo. Es sembradora de felicidad, está dando al mundo, ¿cierto? Sin ego, ha vencido a su ego. Aquí, la mujer desnuda tiene una relación verdadera con un hombre desnudo. ¿Ves? Ella está mirando al hombre, el hombre está mirando hacia una finalidad absolutamente espiritual, y entre los dos están creando una obra de poesía artística, filosófica, profunda. Están creando una obra entre los dos. Y aquí, esta mujer desnuda es la realización total del alma. El águila del intelecto realizado, el ángel del centro emocional realizado, el león del centro sexual realizado, este animal color carne sin aureola, los otros 3 tienen aureola, estos 3 son energía, este es materia, pues está realizado también. Y la mujer está bailando, feliz, y tiene en una mano el bastón activo, en otra mano el bastón receptivo. Es decir, es la realización absoluta de una mujer. Quizás tú ya has vencido a tu ego, o quizás no te dieron ego. Vamos a saber, voy a partir de que ya has vencido a tu ego y voy a pasar a que algo te falta, a decir que no tienes personalidad. No conoces una personalidad propia. ¿Cómo es posible que un ser no tenga personalidad propia? Yo he visto un ejemplo. Bueno, el 17, que es tan sedentario, se encuentra con un joven que es el carro, el 7, ¿ves tú? Activo, acción en el mundo, pero en movimiento, es inasible.
Es posible que tu familia, cuando naciste, deseara tener un hijo hombre. Eso es posible. Deseara tener un hijo hombre y naciste tú y defraudaste, en cierta manera, por ser mujer, a tu padre quizás, o a tu madre, que quería tener un hijo hombre para ella misma, ser agradable a tu abuelo. Bueno, problemas del árbol genealógico, ¿no? Entonces, si tú no tenías derecho a ser mujer, y porque el lugar lo tiene un hombre, pues ahí tenemos ya el problema de que ahí tenemos ya que no tengas ni apellido paterno ni materno, ni nombre tú, y que no tengas pregunta que hacer. Quieres que alguien te diga qué pregunta hago, que alguien te diga qué valor tengo como mujer. Esa es la pregunta esencial. ¿Qué valor tengo como mujer? Eso es lo que estoy buscando. Bueno, entonces, esta persona que no ve realmente que es una persona que tiene un alma maravillosa, que aquí la ves tú, que ella lo sabe, inconscientemente sabe la luminosidad de su alma, la conoce, ves tú, ¿qué puede hacer para cesar de esta cosa que viene del pasado, ves tú, de no ser lo que los otros querían que fuera? Entonces no merece el amor, se dice, no merezco el amor. Entonces aquí viene la carta que te va a decir, si querían un hombre y fuiste una mujer, entonces ¿tú qué vas a hacer para lograr que se te quiera? Pues te vas a buscar un hombre con el que fabricar un hijo masculino para que tu padre esté contento, o quizás tu madre esté contenta, tengan el hombre, en el nieto, el hijo varón que tanto esperaban. Entonces te vas a poner al servicio de ese deseo de tus padres que viene del profundo patriarcado, ¿no es cierto? Llevamos siglos diciendo que el primer hijo tiene que ser un hombre para que reciba la herencia. Primero un hombre, luego una mujer, esa es la perfección. Y cuando en la sociedad machista, patriarcal, primero es la mujer y luego el hombre, la mujer tiene que luchar a brazo partido para agarrarse al lugar de importancia, al lugar del hermanito. Hay una competencia para lograrlo. Eso es lo que provoca esta situación. Voy a crear un hijo para satisfacer a mi padre. Bueno, entonces diciéndote, tú puedes llegar a la abertura de la conciencia. En ti tienes una conciencia maravillosa. Debajo está la rueda de fortuna, es decir, aquí está el cuerpo, que es despreciado, va para abajo. Pero aquí tienes el espíritu, que va para arriba. Y aquí está el enigma que tienes que solucionar. ¿Cuál es mi valor como mujer? Tienes que solucionar tú. Yo digo que es un problema falso, porque un ser humano tan perfecto como un hombre y una mujer, pues no tiene por qué buscar soluciones, ¿qué soy yo? Como esto, como lo otro. Soy lo que soy y basta. Soy lo que soy. Es la respuesta que se da. Entonces aquí la rueda de la fortuna te dice, hay que terminar con estos problemas y vivirse completa, ¿no? Mente en calma, ¿cierto? Segura de sí, emocional unido, ¿no? Unido al mundo, sexo satisfecho, cuerpo sano y amado, ¿ves tú? Llena de actividad, felicidad de vivir,
felicidad de reconocerse, este óvulo, este óvalo, que es como un sexo materno, ¿ves tú? Te parió mujer y sabía que ibas a ser una mujer. El cuerpo sabe lo que hace y te parió como lo que tú eres. Y eso es divino. Y debajo del mundo hay la solución. El loco, que en la lengua francesa se llama el mat, pero el mat no es ninguna palabra conocida en francés. Es una mezcla de tres palabras que viene quizás del antiguo Egipto. Era una diosa nocturna maravillosa, el mat. ¿Pero qué es el mat? El mat parte libre, una vez que se ha encontrado, libre de problemas, ¿no es cierto? Parte hacia el mundo a vivir su vida con lo que realmente es, con su ego domado, su ser esencial, ¿ves tú? Su talento musical, artístico, o lo que sea, su audacia de elegir el camino bueno, es decir, si todo es ilusión, elegir las ilusiones más bellas, ¿no? Y avanzar libremente hacia qué sé yo, voy a mezclar el tarot, le voy a mezclar 3 veces y sacaré esta carta. ¿Hacia dónde vas? Mira, se salió el colgado. ¿Y qué quiere decir el colgado en todo esto que te estoy diciendo? Dejemos estas 3 cartas, ya entendimos, para realizar esto. ¿Ves? Te sale el colgado, que parecería ser el símbolo de separarse, entrar en sí mismo, ¿no es cierto? Dejar de dar pasos irreflexivos y detenerse un poco, cortar los lazos con el árbol genealógico, esos lazos que nos están molestando, no pensar que no se tiene derecho a vivir, y lentamente irse aceptando, mente silenciosa, debajo de las palabras, el silencio de la paz espiritual, corazón lleno de amor, sexo satisfecho y cuerpo agradecido por ser lo que es. Cuerpo agradecido por ser lo que es. Nos encontramos al colgado bailando la música de su alma. ¿Ves tú? Es todo lo que te puedo decir. Mujer anónima, sin preguntas, queriendo saber qué pregunta, quién soy, dónde estoy, a dónde voy, cómo hago. No, sin preguntas, vivo. La vida hay que vivirla. No tiene definición intelectual, hay que vivirla. Es todo lo que puedo hacer por ti. Gracias.